Este programa contiene recreaciones dramáticas que representan eventos reales. Se recomienda discreción. 10 de septiembre de 2003. Marilyn siempre llegaba a tiempo. Era muy puntual, llegaba a las 7:30 todos los días. En cuanto entré, lo escuché. Había un problema. Marilyn no había venido a trabajar y no había llamado. Algo andaba mal. No puedo creer que esté pasando esto. Seguía creyendo en mi inocencia, aunque nadie más creyera en mí. Sabía que la verdad saldría a la luz. Atrapen a mi asesino. Orlando, Florida, 11 de septiembre de 2003. Al saber que su madre, de 65 años, Marilyn Cananen, no llegó al trabajo, Cindy Newman pasa por su casa para saber cómo está, pero de inmediato se encuentra en un callejón sin salida. Mi hermana me llama y dice, no puedo entrar en casa de mamá. Le pregunto, ¿cómo que no puedes entrar a casa de mamá? Usa tu llave. Mi llave no funciona. Y le dije, bueno, déjame ver si Rick sabe algo. Ricky Cananen, de 47 años, el mayor de los 3 hijos de Marilyn, se mudó hace poco con Stacy y su pareja Susan Cowan. Le dije, mi hermana dice que no puede entrar en casa de mamá. Tenemos que ir a ver si está bien. Marilyn Cananen vive sola en una cómoda casa de Florida que compró con su esposo 24 años antes. Aunque está orgullosa de su casa y es ordenada, sus hijos, preocupados, encuentran su casa desordenada. Ricky abrió la puerta. Entramos. Había unas fotos en la entrada de mi hermana y yo que no estaban en la pared. Y había algunos papeles tirados por la encimera. ¿Qué es todo esto? Vi unos depósitos y quedé impactada al verlos. Impactada porque son cheques a nombre de su padre, Richard Cananen, del que nadie sabe nada desde hace años. Richard, padre, había estado recibiendo cheques de la Seguridad Social por invalidez, pero después que desapareció, esos cheques siguieron entrando en su cuenta bancaria. Estaban siendo cobrados y utilizados por Marilyn. ¿Qué es todo esto? Ha vuelto. El monstruo ha vuelto. ¿Se han hecho realidad los peores temores de la familia? Ricky cree que sí. La descubrió. No. Mira, No. ella le ha estado robando la seguridad social. Él la descubrió y volvió. Llamé a mi hermana y le dije, mamá no está aquí, algo anda muy mal, tienes que venir. Stacy y Ricky le pidieron a su hermana que fuera a la casa. Ella consiguió que el asistente del alguacil se reuniera con ellos ahí. Él es el asistente del alguacil. Nos ayudará a denunciarla como persona desaparecida. Papá ha vuelto. ¿Qué? ¡No! Se la llevó. ¡Oh, no! Se llevó a mamá. ¡Oh, no! Papá, ¿cómo lo sabes? Ha vuelto. ¿Cómo lo sabes? Oficial, tiene que hacer algo, por favor. Es una escena inusual. 3 adultos casi en pánico. No por la desaparición de su madre, sino por el regreso de su padre. Volvimos a nuestra infancia. Pensábamos, Dios mío, esto no puede estar pasando. ¿Qué vamos a hacer? Mi hermana confesó algo muy grave esa noche. Me dijo cuando era niña que si alguna vez tenía hijos les haría daño. ¿Qué voy a hacer? Richard padre fue un esposo terrible. Era abusivo, fue un padre espantoso. Su crianza fue tan surrealista que es difícil de imaginar. 11 de junio de 1972, Clarissa, Minnesota. ¿Dónde rayos se metieron, maldición? Dije que lleven su trasero a la casa. ¡Ugh! Los hermanos Cananen tienen motivos para temer a su violento y alcohólico padre. Papá, espera. Hacía cosas como arrastrar al pequeño Ricky al bosque y encadenarlo durante la noche porque había hecho algo que él no aprobaba. Les pegaba a todos los niños. Al parecer no tenía ningún reparo en hacer sangrar a alguien solo porque estaba
un poco enojado porque la televisión no funcionaba o había grumos en las papas. Era una persona horrorosa, borracha, mezquina y horrible, según cuentan. En el departamento del alguacil del condado de Orange, los hermanos Cananen están aterrorizados porque al parecer su padre ha vuelto y se ha llevado o incluso ha matado a su madre. ¿Qué puede decirme sobre el paradero de su padre? No sé dónde está. Ella me contó la historia de cuando su padre regresó. Le dije, ¿dónde está tu padre? Ella respondió, se fue. ¿Y cuándo se fue? 1988, el 15 de septiembre de ese año. Exactamente 15 años después del día en que Marilyn desapareció. Cuando se nos informó que Richard, padre, llevaba desaparecido desde 1988 y se alegó que podía ser responsable de la desaparición de Marilyn, sin duda, una de las primeras cosas que hicimos fue intentar localizar a Richard. Ahora teníamos 2 personas desaparecidas, Marilyn y Richard Cananen. Yo empecé a investigar sus antecedentes para averiguar si se sabía algo acerca de él. No pude encontrar nada. Más allá del 15 de septiembre de 1988. Y lo más extraño es que cuando investigué el caso, descubrí que nadie quería encontrarle, ni siquiera su familia. ¿Cierto? Te ves estupenda, de verdad. Oh, gracias. Es verdad. Aquí Se ve tienes. preciosa. Gracias. linda. Es el día de la boda de Cindy y, como la mayoría de las novias, es un manojo de nervios. Pero casarse no es lo que la tiene nerviosa. Su padre le había dicho que si se casaba con ese hombre, aparecería en la boda para matarlos a ambos. Se esforzaron por mantener en secreto la hora, la fecha y el lugar de la ceremonia. Te ves hermosa. Y lo mejor es que papá no está aquí. Sabía que no quería que nuestro padre la acompañara al altar. Para mí era obvio, no esperaba que ella quisiera que él la llevara al altar. Ni siquiera pudo mantenerse sobrio en nuestras graduaciones de secundaria. Casi lo echan de la mía porque hacía mucho ruido. Las plegarias de Cindy son escuchadas. Su padre Richard nunca aparece en la boda. De hecho, la familia no vuelve a verle. Es lo que quería. Eso es lo que importa. De todas las personas con las que hablé durante esta investigación, no encontré a nadie que tuviera algo bueno que decir acerca de él. No pude encontrar a ninguna persona que lo echara de menos o a alguien que le agradara de alguna forma. Richard Cananen desapareció. Nadie llamó a la policía ni denunció su desaparición. Pero no es la primera vez que él o toda la familia desaparecen. Cada vez que la gente del pueblo tenía un indicio de que algo no iba bien en nuestra casa, veían moretones o se daban cuenta de que algo iba mal, nos mudábamos. Abril de 1974, Biola, Arizona. Nos mudamos de 2 estados en mitad de la noche porque a él le preocupaba meterse en problemas. Vengan aquí ahora. Tienen 10 minutos para empacar. Nos vamos. ¡Ya! ¡Fuera de aquí! Aprendí muy rápido a no ser amigos íntimos porque nunca sabes cuánto tiempo vas a estar ahí o dónde. ¿Para qué hacer amigos si voy a mudarme otra vez? ¡Sube al automóvil! De Minnesota a Arkansas, de Maine a California, los Cananen siguen mudándose. Años más tarde, la familia se instala finalmente en una tranquila comunidad de Orlando, Florida. Cuando nos trasladamos a Florida fue la primera vez que viví en la ciudad. Siempre, toda mi vida habíamos vivido en el campo, así que no teníamos vecinos. Richard Cananen no es un buen vecino. ¡Oye! ¡Calla ese perro! ¡Que se calle! ¡Que se calle el perro! ¡Cállalo! Los vecinos decían que salía y decía muchas palabrotas y amenazas y que estaban aterrorizados. ¡Calla ese perro! ¡Cállalo ya, dije! ¡Ni se te ocurra mirarme! Y un día, Richard se marcha. Al parecer, para siempre.
Septiembre de 1988. Bueno, tu padre se ha ido. No sé si va a volver. Nunca se denunció su desaparición. La mayor parte de la familia le temía y en realidad no les preocupaba tanto que se hubiera ido. No estoy segura de lo que pasa, pero ¿se fue? Incluso se alegraron de que se hubiera ido. No era la primera vez que se iba. Yo pensaba, si bien tendremos unas semanas tranquilas, un mes tranquilo, lo que sea, el tiempo que esté fuera. Una vez se fue por 2 semanas a Arkansas y fueron las 2 mejores semanas de nuestras vidas. Después de 15 años, ¿Richard ha vuelto? ¿Tiene la clave para encontrar a su esposa Marilyn? Marilyn Cananen, de 65 años, ha desaparecido y sus 3 hijos temen que su padre abusivo, quien estaba desaparecido, haya regresado para hacerle daño. Sin embargo, los vecinos de Marilyn tienen una teoría diferente. Recorrí el vecindario para hablar con los vecinos y averiguar si la habían visto y si habían visto algo más. La conocí hablando con ella a través de la cerca. Agosto 1989. Oh, Marilyn, hola. Hola. Oh, rayos. Está bien, y de repente cambió su humor. Muy amable, me dijo. Estoy bien. Pero te diré algo, no sé si ya lo dije antes, pero cuando mi padre fallezca, debería recibir una buena cantidad de dinero. Mencionó que estaba asustada. Estoy preocupada porque temo que Stacy y Ricky intenten quitármelo. Le dije, ¿qué vas a hacer? Ella dijo, no lo sé, ya se me ocurrirá algo. Marilyn recibió una fortuna familiar considerable. Al parecer, alguien de la familia se puso en contacto con Ricky y Stacy y les hizo saber que Marilyn había heredado todo ese dinero. Marilyn teme que su hija Stacy esté planeando algo. Les dijo a sus compañeros de trabajo que Stacy y su novia buscaban una casa en el vecindario y eso le preocupaba mucho. No los quería tan cerca de ella. Creo que le gustaba su intimidad y que le preocupaba lo que pudieran hacer. Desde luego había algo extraño. En una investigación se empieza por las personas cercanas a la persona que estás buscando y sigues hacia afuera. En este caso, su familia era la gente más cercana a ella, así que empezamos a investigar sus antecedentes para ver en qué podrían estar implicados. Al no poder encontrar nada sobre su esposo Richard Cananen, la policía echa un vistazo a los 3 hijos de Marilyn y empieza interrogando a Cindy. Ella indicó que Ricky había albergado cierto resentimiento hacia su madre porque creía que no había protegido a Ricky de su padre, que era un abusivo. Agosto de 1974. Si se levantaba por la mañana y se tomaba una taza de café, sabías que sería un buen día. Si se levantaba por la mañana y tomaba un vaso de vodka, sabías que iba a ser un día horrible. Tal vez 5 o 6 días a la semana. La mayoría de las semanas, mis padres se peleaban y si estábamos en casa, nos llevábamos la peor parte. Le encantaba pegar y dejar moretones. ¿Tome esa porquería? Una vez tuvieron una pelea en Arkansas en la que él agarró un cuchillo y le grabó en la frente una forma de herradura. Intentó ahogarla en una piscina y la mantuvo bajo el agua en la piscina de nuestro patio trasero durante mucho tiempo. Aquel día salió muy lastimada. Casi siempre tenía moretones. Casi siempre. Algunos dirían, debería ir a la policía. En aquellos días, si hubiera ido, ¿dónde habría encontrado ayuda? Papá, tranquilízate. Calma. Que me calme, ¿no? Cuando la policía iba a la casa, él se acercaba a la puerta. La policía preguntaba si había problemas y él respondía que no. En aquella época no interferíamos en casos de violencia doméstica. Si te metes en medio de esto, tomaré esa pistola y te voy a disparar. Ricky dijo que sufrió muchos abusos de niño y
que creció como un solitario. Cuando pudo escapar, lo hizo. Ricky se va de casa poco después de que su padre se marchara. Su hermana dijo que vivió en muchos lugares del país. Abril de 2003. Apareció en distintas ocasiones durante los últimos 10 años, quedándose durante 6 meses, y luego se iba 2 o 3 años y no sabían de él. Era un solitario vagabundo. Cuando el padre de Marilyn muere tras una larga enfermedad, Ricky no llega al funeral de su abuelo. Stacy y su pareja Susan van a buscarlo. Fuimos a un parque de casas rodantes. No recuerdo cómo supimos que vivía ahí. Era un caos. El lugar era un desastre. Ricky. Hermano, ¿qué haces viviendo en un sitio así? Aquí es donde vivo ahora. Susan y yo estábamos por mudarnos a una casa enorme de 4 dormitorios, así que le dije, si quieres un lugar donde vivir, eres bienvenido a vivir con nosotros. ¿Estás segura? Sí, eres de la familia, vamos. Stacy tiene un lugar especial en su corazón para su hermano. Será genial. Él siempre fue como el protector, el guardián de la familia. Se involucraba en todo lo que podía para protegernos, lo hacía por todos. Si papá estaba golpeando, él se interponía tanto como podía. A veces protegía más a mi madre, porque recuerdo varias ocasiones en las que él se lastimaba mucho en medio de sus peleas. Recuerdo una pelea en particular en la que mi padre le dijo a mi hermano, si te metes en esto, voy a agarrar la pistola y voy a dispararte. Ricky se muda a vivir con Stacy a una manzana de su madre. El domingo de Pascua cocinó un banquete de Pascua enorme. Hablo de enorme, jamón, pavo, todo el guiso. 20 de abril de 2003. Sin Richard y con Ricky de vuelta en la ciudad, los cananenses sienten por fin como una familia. Todo el mundo había terminado. Para nosotros fue nuestra primera cena familiar normal con todos presentes. Lo repetimos durante todo el verano. Llegó el Día de los Caídos, hicimos una barbacoa y vino todo el mundo. Llegó el 4 de julio, fuimos a casa de mi hermana y celebramos una fiesta. Hicimos muchas actividades familiares, era muy normal. Aquel fue tal vez el momento más feliz en que ella y Ricky estuvieron juntos después de tantos años. Le encantaba tener un hermano mayor cerca, quiere mucho a su familia y estaba tan contenta de tener por fin algo parecido a una familia normal. Los 4 nos dimos cuenta por fin de lo que hacen las familias de verdad. No se pelean ni discuten entre ellos. En realidad disfrutan de su mutua compañía y fue agradable. Fue agradable tenernos a todos juntos. La felicidad de la familia no dura mucho. Su madre Marilyn ha desaparecido y los recuerdos de su padre siguen atormentando a Ricky. Nos quedábamos despiertos y hablábamos después de cenar y él insistía en algunas cosas del pasado que yo sentía que eran más bien ira hacia cosas que mi padre le había hecho. Eran peleas que tenían y podían durar horas hasta que yo decía, ya sabes, podemos irnos a la cama, ya terminé. Intenté dejar esas cosas atrás en mi vida. Sabía lo que habíamos vivido. No necesitaba que me lo siguieran recordando. Ella no necesita que se lo recuerden porque Stacy no puede olvidar. Cada día de convivencia con Richard Cananen le ha dejado cicatrices para toda la vida. Y por la noche, la violencia y el horror son aún peores. Para mí la noche significa abusos. ¿Qué noche va a venir? ¿Cómo será esta noche? Empezó a abusar de ella cuando tenía 4 años. La alimentaba con alcohol para hacerla complaciente. Así que la emborrachó en el jardín de infancia, en primer curso y durante toda su vida. La primera vez que me penetró de verdad fue en Arkansas, con una pistola cargada en la garganta. Esa fue mi indirecta para que mantuviera la boca cerrada y me quedara quieta y la aguantara porque él habría apretado el gatillo de la pistola. Durante 2 meses, los detectives de la oficina del alguacil del condado de Orange han estado investigando la desaparición de Marilyn Cananen de 65 años y aún no obtienen una pista sólida. Sus 3 hijos sugieren temerosos que su padre Richard, desaparecido desde hace 15 años, está detrás de todo esto. Pero justo después de la desaparición de Marilyn, no es Richard quien aparece en su casa. Es su hijo mayor,
Ricky. Nos enteramos de que el día de la desaparición de Marilyn, que Ricky había ido a casa de Marilyn y fue visto llevando bolsas a su vehículo y luego se marchó. Stacy dice que hay una explicación lógica. Sabía que estaba sacando cosas de casa. Había alquilado un depósito para las pertenencias de mi madre porque decía que Hacienda se iba a quedar con la casa. Si quieren una casa, que se la queden, pero no se van a quedar con todo lo que hay dentro. Ricky le dijo que el Departamento de Impuestos iba tras Marilyn por cobrar los cheques de la Seguridad Social de Richard padre durante los últimos 15 años. Ricky cambia su historia. De repente, el villano ya no es su padre, sino el recaudador de impuestos. Y como no hay indicios de juego sucio, los detectives ni siquiera están seguros de que se haya cometido un delito. Según Ricky, quizás su madre Marilyn cobró un cheque por la herencia que acababa de recibir y decidió huir. Un día llegó a casa del trabajo y me dijo, hablé con la Seguridad Social, solo pasaba por ahí y dijeron que mamá debe todo este dinero y que debemos pagarlo. Todo iba evolucionando. Creí que todo lo que me decía era cierto. Vamos a ganar más dinero. ¿Sí? ¿Sí? Tú solo ¿Para confía qué? en mí. Pero Cindy no le cree y se asegura de que la policía lo sepa. Ella estaba preocupada porque en su mente las cosas no encajaban. Él se la llevó. Y yo no. Ricky contó diferentes versiones de por qué Marilyn acudió a diferentes personas. Cindy llamaba a la oficina del alguacil 2 o 3 veces al día. Era una detective en solitario, investigando todo. Lo que Stacy y Ricky le contaban, ella lo investigaba. Era una detective muy dedicada. ¿Qué crees que le pasó a mamá? ¿Cómo que qué le pasó? Sabemos lo que le pasó. ¿Por qué sigues haciendo estas preguntas? ¿Por qué se ha ido? Yo no... Sí, se no fue sé lo con que él. pasó. Ella... ¡Ricky! Ricky no parecía preocupado por la desaparición de su madre y casi parecía irritado por el hecho de que su hermana se esforzara tanto por encontrar a su madre. Stacy, ¿tú no crees que ella pudo haberlo enfrentado? ¿Sabes, Cindy? Solo Lo tienes que enfrentó cuando superarlo. me lastimó a mí o a ti. O cuando lastimó a Ricky. No, pero No, yo sé nunca bien lo que quería enfrentó, estar no. aquí por mis hijos. Marilyn estaba muy unida a sus hijos y a su familia. Cindy estaba convencida de que no era posible que se hubiera ido a ningún sitio sin ponerse en contacto con ella y con los Y niños. en una relación difícil deberías parar con esto. Mamá ya no está. Fin de la historia. Nos pusimos en contacto con la Administración de la Seguridad Social y averiguamos que no había ninguna investigación activa sobre fraude a la Seguridad Social. Y aunque la hubiera, habría sido un asunto civil y no intentarían llevar a prisión a Marilyn. Eso nos hizo sospechar de la historia que Ricky le había contado a su Los hermana. investigadores empiezan a preguntarse si Ricky sabe más de lo que dice. También se preguntan si Stacy está implicada o no. Stacy está como en segundo plano en este asunto. Parece que le sigue la corriente a Ricky en todo lo que éste dice. Pero Vamos, Yo no- sabes que digo la verdad. eso Deberías no fue lo que pasó. retractarte. No creo que ella se fue con él. Creo que la lastimó, sí. Desde el principio hubo sospechas de que podría haber sido por dinero. Detective, venga a ver esto. Con Marilyn desaparecida por casi 3 meses y una cuantiosa herencia como posible motivo, el detective Mark Hossey sospecha que está muerta. Las sospechas aumentan en torno a Ricky Cananen. Comprobé la licencia de conducir de Ricky hijo. Y al día siguiente de la desaparición de Marilyn, Ricky fue a la oficina de registros a cambiar su nombre por el de Richard Cananen, sin el hijo. También cambió su dirección. Es la misma dirección de su madre. Eso es sospechoso. Eso fue otra alerta. Ahora es dueño de la casa, porque las escrituras están a nombre de su padre y ambos tienen el mismo nombre. Ahora puede venderla, puede hacer lo que quiera. Hasta este punto de la investigación, Hossey ha trabajado tras bastidores y no conoce a Ricky y a Stacy hasta que va a su casa. Ah, son bonitos. Sí. ¿Todo está en venta? Sí, están a la venta. Son coleccionables.
No son nada baratos. La verdad es que ese día no estaba de servicio y pasé por la venta de garaje. Fingí ser un cliente. Había una serie de objetos de colección que estaban vendiendo. Vi salir a Susan con algunos objetos en la mano. Ella dijo, ¿qué quieres que haga con todo esto? Mamá quería que vendiera todas esas cosas. Si Stacy está ayudando a Ricky a proteger las cosas de su madre, ¿por qué las pondría en esa venta? Susan y yo trabajamos unos 9 años en un parque temático. Decidimos que teníamos demasiadas cosas y que haríamos una venta de garaje. Vendimos algunos de nuestros recuerdos y algunas cosas de la casa. Más tarde, ese mismo día, Cindy aparece sin avisar. Oye, ¿qué haces vendiendo las cosas de mamá? No vendimos las cosas de mamá. Claro que todas sí, estas son las cosas importantes que nos daría. No. Las cosas valiosas están Oye, guardadas. escucha, tranquilízate. Las cosas valiosas. Stacy intenta convencer a su hermana de que las colecciones de su madre están a salvo. Mira, Sus cosas están en un depósito. Sabemos que es importante para ella. te ¿Crees creo, que no conozco a mi... Me llamó mentirosa. Le dije, ¿quieres ir a ver el depósito? Él tiene las llaves. Ella dijo, no quiero nada de él. Y le dije, pues no puedo ayudarte. Yo no tengo las llaves. Puedes ir a echar un vistazo si quieres. Cindy, entra en la casa. Pero... Entra en la casa. Mientras los hermanos discuten sobre el destino de los objetos de colección de su madre, el detective Josie empieza a seguir el rastro del dinero de Marilyn. oye Rick, mira esto. Encontré muchos registros bancarios. No era nada alentador. Este dinero sale de la cuenta bancaria de Marilyn y acaba en estas cuentas. Uno de los registros bancarios indicó que hubo actividad en una de las cuentas de Marilyn, donde se retiró dinero y se enviaba a otras cuentas. Todas estas transacciones se producen después de que se denuncie la desaparición de Marilyn. O Marilyn está en alguna parte enviando dinero y, por supuesto, esperábamos que así fuera. Pero al continuar con la investigación, supimos que se había creado una cuenta en la banca en línea. Seguimos sus pasos y tratamos de averiguar de dónde provenía ese acceso. Te tengo. ¿Qué encontraste? La cuenta bancaria en línea de Marilyn, pude rastrearla hasta la casa de Ricky y Stacy. Interesante. Vamos a desenmascararlos. ¿De acuerdo? Lo esperaremos cuando intente reabrirla. Congelamos la cuenta y esa misma tarde recibí una llamada del centro de llamadas del banco. Detective Josie me dijo que acababa de recibir una llamada de una mujer que se identificaba como Marilyn Cananen y me dio su número. ¿Necesita algo más? No, es todo. Muchas gracias. Llamé al número y Ricky fue quien respondió el teléfono. Hola. Estamos llamando del banco, señor. ¿Tiene un problema con su cuenta? Sí, mi madre necesita que se liberen estos fondos para que podamos pagar sus facturas. Ah, ¿habló con su madre? Sí, estoy en contacto con ella. ¿Puede pedirle que me llame? ¿Ella está cerca? ¿Puedo hablar con ella? No, no está aquí. El detective Josie espera la llamada de Marilyn Cananen. Nunca lo llama. Pero el investigador recibe una llamada de otro vecino de Marilyn. Era Gladys Kravitz, una vecina. Lo veía todo, sabía qué sucedía. Me llamó y me dijo, están vaciando concreto en el garaje de la casa. ¿Ya está listo? Casi. Estábamos en el punto de la investigación donde íbamos a obligarlos a actuar. Después de la desaparición de su madre, Ricky Cananen está vertiendo concreto en el piso del garaje de Marilyn. Pero cuando los investigadores que la buscan se enteran de esto, se vuelven extremadamente sospechosos. Es obvio que encontramos algo que ellos no querían. El detective Josie pide a Ricky que vaya a la comisaría a hablar y que traiga a Stacy. Dice, la policía quiere hablar con nosotros. Tienen información sobre mamá en personas desaparecidas. Al parecer hay coincidencias con tarjetas de crédito. Ah, bien. Podremos manejarlo.
Hablamos con el Departamento de Impuestos. No hay ninguna investigación acerca de tu madre. Sabemos que has estado sacando dinero de su cuenta y sabemos que hay algo bajo el suelo del garaje. Comenzó a ponerse nervioso. Notaba que teníamos una idea muy clara de lo que estaba sucediendo. ¿Qué escondes, Ricky? Sacó su billetera y extrajo una vieja factura. Era evidente que llevaba muchos años guardándola. Encontré esto en las cosas de mi madre. Era una factura de una empresa de alquiler de 1989 de una sierra para concreto. Y le preguntamos, ¿qué tiene que ver esto? Es lo que hizo. Se lo hizo a mi padre. Pedimos una orden de registro. Bien. Ricky insinúa que su madre, Marilyn, está detrás del asesinato de su padre, Richard. En otra sala de interrogatorios, los detectives hablan con su hermana, Stacy. ¿Dónde está el auto de tu madre, Stacy? No tengo idea. Stacy no dijo nada. No reveló nada. Su historia era que no sabía nada. No sabía qué hizo Ricky y, al ser confrontada con esta información, no respondió. Ricky dice que está en un depósito que tú alquilaste. Empezaron a hacerme preguntas sobre mi hermano y pensé, esto es raro. Pensaba que estábamos aquí para hablar de mi madre. Ella en el garaje, Stacy. No tengo idea. Le dije, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Dije, no sé nada sobre esto. No lo sé. Me impactó mucho. Cuando Ricky les dijo dónde podían encontrar el carro de mi madre, supe que algo estaba realmente mal. Luego empezaron a contarme sobre todo este dinero. Esta cantidad de dinero desapareció, esta también, y solo decía, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla? Stacy se da cuenta de que la policía cree que tiene algo que ver con la desaparición de su madre. Y por primera vez, Stacy sospecha que su hermano mayor y protector ha hecho algo terrible. Alarga el brazo para intentar tocarme en las manos, pero me alejé de él. Yo solo empiezo a atar cabos, pero la verdad, no sé qué hacer con todo lo que pasa por mi mente. ¿Estás bien? No te ves muy bien. Creen que soy el cerebro de esto. No, dicen que fui yo. No, me dijeron que lo hice por ti. Está tranquilo, me dice tenemos que permanecer juntos y yo le digo, no sé de qué me estás hablando, no quiero hablar contigo. Tras horas de interrogatorio, los detectives dejan marchar a Ricky y Stacy. Volvemos a casa. Stacy. Estamos en la casa y dice... Tengo que decirte que maté a mamá. Casi pierdo el control y dice... A menos que quieras que Susan esté implicada, debes suicidarte conmigo. Tienes que suicidarte conmigo. Porque de lo contrario, van a detener también a Susan y las vidas de ambas quedarán destruidas. Ricky ya no es el protector de Stacy. Es un asesino a sangre fría. Entonces, la pregunta obvia es, la policía piensa que estás involucrado en algo de lo que crees no estar involucrado. Tu hermano básicamente te está diciendo que mató a tu madre. La pareja de Stacy, Susan, estaba en la casa. ¿Por qué no haces algo para escapar? Es imposible saber cuáles serían tus reacciones sin haber vivido no solo la última hora de su vida, sino toda la historia de su vida. No creo que pudiera pensar en nada. Creo que fue un total regreso a mi infancia. Es una figura masculina, alguien mayor que yo, alguien mucho más grande que yo diciendo, está bien, vámonos. Y solo lo haces, no lo piensas, no te cuestionas porque es tu figura de autoridad diciéndote que lo hagas. Los teníamos bajo vigilancia. Teníamos algunos de nuestros agentes encubiertos, observando el vehículo y a dónde iba. Y escuchamos por la radio que lo habían perdido, que escapó. La policía de Orlando busca desesperadamente el carro de Ricky Stacy Cananen después de que se haya escapado de los agentes. Tenían una idea de dónde lo perdieron, pero no exactamente. Era una zona de depósitos. Por lo visto tienen un depósito aquí. Sí, pero ¿cuál? Decidieron comenzar a revisar cada una de las unidades.
Finalmente encontraron uno en cuyo interior se escuchaba el motor de un auto. Oye, ¿estás bien? Despierta. Vamos a sacarte de aquí. Vamos. Vamos. Te tengo. Vamos. Estaban allí, en ese lugar. Habían ingerido medicamentos para el resfriado y mucho alcohol. Dejaron el auto encendido con la esperanza de suicidarse. No creo que estuviera pensando, creo que me estaba apagando. Estaba como en piloto automático con la idea de haz lo que dice, todo estará bien. Tienes que volver a ser la jovencita a la que su padre obliga a hacerle sexo oral con una pistola en la cabeza. Y lo que se le enseña a hacer es que no diga nada y no haga ruido. Si no, le irá peor. Esa es la psique de alguien que se sentará y dejará que pase lo que tenga que pasar. Aquí hay una nota. Ricky y Stacy dejan notas de suicidio por separado. En la suya, Ricky admite haber asesinado a su madre. La nota de Stacy decía, tuvimos que ver con la partida de mi madre. Así estaba redactada. Es que no podía utilizar la palabra morir, no podía hacerlo. No podía aceptarlo. Era demasiado para mí poner esas palabras sobre el papel. Stacy es enviada a un psiquiátrico y Ricky es acusado del asesinato de su madre Marilyn. Jura que no actuó solo. Y la verdad es estremecedora. 3 meses después de la desaparición de Marilyn Cananen, su hijo Ricky es acusado de su asesinato. Revela que su padre también fue asesinado. Y sabe dónde están enterrados ambos cadáveres. Papá está bajo el suelo del garaje. Mamá está enterrada en el jardín de rocas detrás de la casa de Susan y Stacy. Video policial real. Había un lugar en el concreto que había sido cortado y sustituido por concreto fresco. Se podía ver claramente dónde había sido cortado y reparado. Los restos estaban a 2 o 3 metros de profundidad. Cavaron un agujero muy profundo. Encontraron algo que parecía hueso y resultó que era un cráneo humano. Junto a él había una prótesis dental. Averiguamos que Richard padre usaba una de esas prótesis. Los detectives suben por la calle hasta la casa de Stacy y Susan para buscar el cuerpo de Marilyn. Habían hecho un jardín de rocas con un borde y empezamos a cavar. La encontramos de inmediato, no estaba a mucha profundidad. Ahora bajo custodia, Ricky cuenta su versión del asesinato de su padre. Dice que hace 15 años, su madre le llamó desesperada a su casa. Ricky llega y encuentra a su padre Richard ya muerto. En el suelo del garaje encontramos un envoltorio de lona bastante grande porque Richard Cananen, padre, es un sujeto muy grande. Dijo que no le preguntó a su madre qué había sucedido, nunca la confrontó ni preguntó nada, pero decidieron que lo meterían en el congelador del garaje. Ricky implica entonces a Stacy en el asesinato de su padre. Ricky afirmó que Stacy le dijo que su padre estaba en la cama dormido
y ella entró y le disparó en la nuca. La autopsia reveló que en efecto había un agujero de bala de pequeño calibre en la parte posterior del cráneo y pudimos recuperar una bala del interior. Stacy insiste en que no sabía nada del destino de su padre hasta la detención de Ricky. No, yo no maté a mi padre. Ricky se declara culpable del asesinato de Marilyn a cambio de una condena menor y vuelve a implicar a Stacy, esta vez en el asesinato de su madre. Ricky dijo que esa noche llevaron a Marilyn a cenar y al cine. Después de la película, regresaron a casa y Stacy había comprado una pistola eléctrica antes. Ricky dijo, me puse sobre ella y le até las manos con cinta adhesiva. Luego cubrí su boca y su nariz. Luego me senté sobre ella y la miré fijamente hasta que murió. Stacy está indignada por las acusaciones de su hermano. Eso ha sido lo más parecido a un ataque al corazón que he sufrido en toda mi vida. No puedo creer que esto esté pasando. Esto es ridículo. Seguía creyendo en mi inocencia, aunque nadie más creyera en mí. Sabía que la verdad saldría a la luz, que todo se aclararía y que yo estaría bien. Stacy es acusada de asesinar a sus padres. Los fiscales se ven obligados a retirar la acusación en el caso de su padre por falta de pruebas. En el juicio por el asesinato de su madre, es su palabra contra la de Ricky. No sabes lo que van a pensar 12 desconocidos que no saben nada de ti. Stacy describió que salieron a cenar y al cine temprano. Dejaron a Marilyn y se fueron a casa. Y eso era todo lo que ella sabía sobre lo ocurrido. Nunca hubo pruebas de que la noche de la película coincidiera con la noche en que mataron a Marilyn, como afirmaba Ricky. Al final, hay pocas pruebas de que Stacy tenga algo que ver con el asesinato de Marilyn. Es declarada inocente. A su hermano Ricky le condenan a 30 años. Es mi hermano, siempre lo será. Siempre recordaré las veces que estuvo ahí cuando todos le necesitábamos. Siempre le querré, pero siempre le tendré miedo. Los asesinatos separan a los hermanos Cananen. Stacy y su hermana ya no se hablan. Cuando hablamos de mi madre, hay mucho dolor. Cada día la echo de menos, tenía mucho que vivir. Tenía una vida feliz por delante. Es una lástima.